Así. Quedó muy exactamente contestada la pregunta del señor consejero con la intervención de la ciudadana jueza. En el foro común ha sido ya una práctica cotidiana que en temas muy específicos como el interior superior del niño, pues se aplica cotidianamente convenios y tratados al respecto. Y derivado de ello, se ha venido impulsando una política pública de hacer una red de jueces en algo que se está volviendo recurrente, la repatriación de menores. Ello ha sido un esfuerzo significativo y en donde el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal tomó la iniciativa y la Comisión Nacional la adoptó y se estableció una red en donde cuando menos 2 jueces de cada poder judicial han venido teniendo, de todo el país, han venido teniendo capacitaciones en este tema donde se reclaman menores que de alguna manera ilegalmente fueron por alguno de los padres traídos a México o al revés, se los llevaron al extranjero y se pelean la custodia de estos menores y necesariamente esto tiene que pasar por un procedimiento que de pronto empezó a llegar a los juzgados y los jueces no sabían cómo plantear. ¿Y cómo lo resolvieron? No está resuelto en los códigos de procedimientos civiles. Se está resolviendo aplicando el tratado que la jueza conoce perfectamente muy bien. Y entonces esta red ha funcionado muy bien y es un ejemplo de cómo el derecho internacional está siendo aplicado en los jueces del fuero. Y son en este sentido pioneros los jueces familiares. Ahora, en cuanto a otras materias, no tenemos, yo creo que todos estamos aprendiendo, le estamos empezando a dar una importancia que veíamos muy distante. Yo le decía a mis alumnos recientemente de que pues cuando estudiamos la carrera de licenciado en Derecho, nos ponían como optativa la materia de Derecho Internacional y veíamos esto tan lejano, pero al día de hoy vemos cómo el Derecho Internacional empieza a agarrar una relevancia en la práctica cotidiana, en los órganos jurisdiccionales, que no nos las imaginábamos hasta hace muy poco tiempo. Entonces, bueno, pues yo creo que yo, señor consejero, he contestado su pregunta. No hay un diagnóstico. Lo más avanzado que tenemos es la red de jueces y solo está enfocada esta red de jueces al tema familiar, derecho internacional familiar. Sí. Bueno, yo no conozco los alcances de un ejercicio que hizo la Suprema Corte de Justicia con la Oficina del Alto Comisionado, pero es un documento a 2 tomos en donde se buscó recopilar las distintas resoluciones de los distintos tribunales en los que se hacía esta interrelación de derecho nacional, de fuente nacional y derecho de fuente internacional en materia de derechos humanos. Les sugiero que se metan a la página del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, porque hay ahí distintas experiencias o buenas prácticas, ¿no?, que fueron recopiladas o análisis que se hizo por parte de la Oficina en México del Comisionado sobre distintas resoluciones. No sé si se quedó simplemente a decisiones del máximo tribunal o si bajó otro tipo de resoluciones, pero sin duda lo que han dicho, es decir, quienes son pioneros para la aplicación, ¿no?, digamos, incluso en estos cursos, quienes participan ya en una dinámica muy distinta son aquellos que ya se saben y conocen al derecho y al revés, Convención sobre Derechos del Niño, y que la aplican y ya saben cómo interpretar, y bueno, enriquecen mucho los debates de los cursos, pero se nota claramente esta diferencia, ¿no? Gracias. Irma Mesa, magistrada por Sonora. Los felicito a todos por sus brillantes exposiciones. Mi comentario es en relación con lo que hizo Sandra Serrano sobre el control de convencionalidad. Me parece muy importante lo que usted dice en relación con que los juzgadores tenemos que a partir de que, bueno, la Corte dijo se va a resolver de acuerdo al hecho cometido, ¿verdad? Y que el responsable, sus antecedentes, ¿verdad? Y lo que hizo, no, ni lo que pueda hacer, sino todo en relación con el hecho.
hay que analizar esos hechos y los intervinientes, a las personas que estamos juzgando y a las partes, en qué condiciones, como decía usted, se dieron esos hechos, ¿verdad? ¿Cómo es esa persona? ¿Dónde vive? ¿En qué medio se mueve? Y así vamos a hacer justicia y vamos a ser democráticos, ¿verdad? Y vamos a estar observando las condiciones del país y siendo congruentes, ¿verdad? Ejemplificando, por ejemplo, un caso concreto, si este es un control de convencionalidad el que haríamos. En Sonora tenemos una norma en relación con la violencia intrafamiliar. Es un delito de querella y para que proceda el perdón, ¿verdad? Se exige que se cumplan con ciertos requisitos. Por ejemplo, que durante un año, ¿verdad?, el procesado se presenta el perdón, se suspende el proceso y durante un año el procesado debe cumplir, si hay cargas alimentarias, pues cumplir con ellas, si violentó el domicilio, etcétera, pues no acercarse a él, en fin, una serie de requisitos. De tal manera que yo pienso que esta norma, en un momento dado, es proporcional si el individuo se encuentra gozando de libertad, que normalmente es el caso más bien en Sonora, puesto que no es un delito considerado grave, pero bueno, ¿qué les parece si tenemos ahora a este procesado privado de su libertad porque conjuntamente se le está procesando por un delito grave? O bien, que no tiene dinero para pagar una libertad provisional. Entonces ahí la norma es un obstáculo, o sea, no, ¿cómo la aplicas, verdad? ¿Cómo suspendes el proceso esperando que te cumpla qué? Si está privado de su libertad. Entonces yo creo que ahí habría que analizar, ¿sí?, ese control de convencionalidad que se refiere, ¿verdad? Bueno, respondo a esta de tu persona. Bueno, están ligadas. Lo que quiero comentar está ligado con lo que comenta magistrada, con lo que comentaba el consejero y la jueza. Magistrada, jueza, ya me sabe. Es que acá no, pero cuando pensamos en el derecho internacional y en hacer un control de convencionalidad respecto a los derechos humanos, no pensemos solo en los tratados, y eso me asusta un poco. Me asusta que pensemos que estas solicitudes de información que les llegan, por ejemplo, que si se cita el tratado ya se está protegiendo más, ¿no? A mí me asusta pensar que la gente piense así, ¿no? Darme cuenta que a veces colegas y sobre todo defensores de derechos humanos desde el derecho internacional piensan que porque los jueces a nivel local citen un tratado, ya, con eso lo logramos todo. Y ciertamente no es así. Lo que está comentando la magistrada es justamente el tipo de cuestiones que habría que lograr, que tratar de hacer para darle una interpretación conforme a las normas que ya tenemos, aunque no llegáramos a citar ningún tratado internacional. Nosotros podemos conocer el tratado, sabemos que la CEDAW dice tal cosa, que la Belém do Pará dice tal cosa, que en materia de debido proceso la Convención Americana tiene una jurisprudencia en cierto sentido, que nadie puede ser preso en ciertas circunstancias, que se puede suspender el proceso bajo ciertos requisitos. Nosotros podemos saber todo eso y darle a las normas que ya tenemos la interpretación conforme con esos derechos humanos. Ya estará en nuestra labor normal de argumentación si queremos también citar esas otras normas a las que nos están ayudando. A lo mejor ayudaría en un principio para irle dando armonía. Pero el hecho de no citarlas no nos hace ni mejores, ni peores, ni defensores de derechos humanos, ¿no? Que no nos vendan, o por lo menos yo no trato de vender ese eslogan de por citar el derecho internacional ya se defiende, ya es más protector. Eso no es cierto, y no siempre el derecho internacional es protector. En muchas ocasiones el derecho nacional es más protector. Queda, por ejemplo, claro que la Convención Americana habla todavía de readaptación social.
cuando nuestro sistema constitucional ya se movió de esa línea tutelar, asistencialista, que además es violatoria de los propios derechos humanos, ¿no? Entonces, sí, hay que hacer un ejercicio para ver qué tanto sabemos del derecho internacional, simplemente para que nos ayude a hacer interpretaciones conformes, simplemente porque es algo que sí nos va a enriquecer como juzgadores, que sí nos va a ayudar a hacer un mejor trabajo, pero que eso no significa que debamos olvidar nuestras normas, las normas con las que trabajamos y aplicar lo otro. Por supuesto que no. Se trata de aplicar lo que tenemos, ayudado con lo otro, y darle un contenido, ampliar los contenidos y ampliar la interpretación, muy en el sentido que comenta la magistrada. Y me parece que de eso se trata. Yo sé que este punto es particularmente relevante, me lo comentaron también en Honduras, justamente con otro caso de violencia de género, con un juez local en Honduras. Yo sé que esto es un tema que hay que tratar no solamente en México, sino en nuestro continente, con lo que está pasando y cómo entrarle a estos temas. No significa olvidarnos de nuestro código. Ciertamente, si hacemos una argumentación en el mismo sentido, donde digamos, bueno, pero en este caso, lo que me está informando para la aplicación de mi código penal o de mi código civil es la Convención Belém do Pará, bueno, sustentamos más, argumentamos más, damos menos elementos para que los tribunales superiores puedan revertir nuestra decisión. Sí, nos ayuda a argumentar más, pero no estamos aplicando directamente siempre el tratado internacional, sino lo que estamos aplicando son nuestras normas con contenidos ampliados, con contenidos distintos, ¿no? Es básicamente eso. Y sí, el punto de creer que poner tratado internacional ya resuelve todo, ¿no? Bueno, pues nada más para un comentario rápido. Tenemos información de cuáles son los tratados y los porcentajes de las sentencias que usan tratados. En la Flaxo hicimos un trabajo en el marco del diagnóstico de derechos humanos, pero solo para el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, porque era el diagnóstico de derechos humanos del Distrito Federal. Justo ese problema de información existía en ese momento en el tribunal, existe me refiero en el del DF y existe casi en el grueso. Lo que hicimos fue acercarnos directamente a los jueces, hicimos un censo a todos los jueces del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y encontramos esto que también mencionaba la jueza. Hay dos grupos de jueces, al menos en el Tribunal Superior de Justicia del DF, ¿no? Jueces penales y familiares que utilizan bastante los tratados internacionales, que están como ya que los usan. En el penales, sobre todo para cosas muy relacionadas con el debido muy relacionadas con la persona que está siendo procesada. Para el caso de los jueces familiares, como también ya se mencionaba, tienen mucha identificación de situación de vulnerabilidad, adultos mayores, mujeres, niños, ¿no? Ya muy trabajado, muy claro, lo hacen de forma muy holgada. La sorpresa es que en el caso de los jueces civiles y de arrendamiento se caía brutalmente, mientras que los jueces penales y familiares utilizaban y primero identificaban que había un problema de derechos humanos en la disputa que estaban resolviendo, que ese primer paso en realidad no es sencillo, identificar que hay una disputa en materia de derechos humanos. Y una vez que identifico que hay una disputa en derechos humanos, ¿qué herramientas uso para solucionarla, ¿no? Entonces, mientras que en el caso de familiares y penales la cosa andaba entre el 70 y 80% de los jueces, en el caso de los civiles y de arrendamiento se caía en el caso de los civiles como al 30% y de arrendamiento al 10%. Y luego de eso incluso hicimos unos grupos focales, y en el caso del grupo focal de arrendamiento le preguntábamos, bueno, ¿ustedes de qué derecho conocen? Y decían, bueno, el derecho a la vivienda, pero solo cuando una persona deja de pagar 3 meses y entonces hay que desalojarla, ¿no? Bueno, identifica el derecho a la vivienda, pero no necesariamente con una lógica de protección del derecho, parece, ¿no? Entonces, en eso es en lo que empezó a trabajar el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Este ejercicio salió publicado en el diagnóstico de derechos humanos del DF, nosotros tenemos de todas maneras nuestra investigación y podemos distribuirla sin ningún problema. Y recientemente estamos trabajando ahora en ese momento la unidad de análisis eran los jueces, ahora la unidad de análisis van a ser las sentencias. Tenemos una nueva investigación donde hicimos un muestreo del 100% de las sentencias que dicta el Tribunal Superior de Justicia del DF en 2010. La primera sorpresa es que yo pensé que dictaban como 30, 40 mil sentencias, dictan 300,000, ¿no? Ya tuvimos un problemita. Entonces hicimos el muestreo de las 300,000 sentencias, sacamos una muestra específica y lo que vamos a ver dentro de 2 meses es qué porcentaje de esas sentencias, del total de las sentencias dictadas en 2010, recuperaron tratados internacionales. Ese dato ya lo vamos a tener, ¿no? Y luego vamos a hacer un análisis específico, un análisis más cualitativo sobre, bueno, acá mencionaron tratados, vamos a ver ahora cómo lo hicieron.
y entonces analizar si efectivamente ahí hay más protección, menos protección en esas sentencias, ¿no? Ese dato ya lo vamos a tener para enero. Bien, Leonor Varela Parga, magistrada del Tribunal Superior de Zacatecas. Bueno, antes que nada, pues felicitarlos, la verdad es que han estado muy explícitas todo el resultado de sus intervenciones, al doctor Montero de relación a la actividad que están ya llevando a cabo la Red Nacional de Jueces, que yo creo que ha sido muy importante. Yo creo que aquí hay que resaltar algo que a mí me llamó mucho la atención desde que el expositor Luis Daniel Vázquez y que luego lo retoma de alguna forma Juan Carlos Arjona y Sandra da ese toque final. Es la esencia de lo que es el ser juzgador. El ser juzgador es la sensibilidad cuando tocas aquel expediente y lo empiezas a ver. A mí la verdad, he tenido yo esa suerte de ser tanto juez como magistrada en ambas, tanto civil como penal. La verdad a mí lo que me angustia es a una sentencia justa. Muchas veces me olvido. Primero leo, analizo, qué bueno, celebro, como decía el maestro aquí Luis Daniel Vázquez, el doctor, celebro el que ya se haya plasmado en la Constitución, porque no debe de asustarnos, por el contrario, nos debe de dar aliento a los juzgadores de que claro, debemos estudiar más, pero muchas veces cuando el estudio de un negocio, yo digo, mi ley no puede ser así, yo tengo que dar un poco más o buscar más, y ahí es donde vamos a dar más o buscar más. Qué bueno que se abre esa oportunidad. Lo dijo la doctora también Sandra atinadamente, hay inclusive tratados analizándolos con nuestro derecho común que son pues están rebasados, el derecho común está mucho más adelante. Entonces yo conversaba con un grupo de jueces porque tengo que ver unas pláticas en relación en torno a esta reforma constitucional y les decía que no debíamos de angustiarnos. Eso me gustó mucho de usted, por el contrario, nos da una luz para acercarnos a una sentencia más justa. Eso es lo que yo quiero decir y tenemos que verlo con esa visión, con esa actitud de que debemos de estudiar más. Qué bueno, pero si puedo estudiar más y puedo buscar más, pero voy a llegar a una sentencia que como juzgador me dé una mayor satisfacción porque siento que acabo de plasmar algo justo, yo creo que es bueno. Es nada más aportar en relación a este tema. Gracias. Gracias. Nada más para poner un poco en ejemplo lo que lo que comentó Sandra, ¿no? El citar una norma de derecho internacional no hace en sí misma algo más protector. Sí, en los 90, cuando nadie lo hacía, el hecho de que uno viera en una resolución a inicios del siglo XXI de un juez o jueza o de un tribunal colegiado que lo hacía, bueno, era cuestión de aplauso, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, uno de los que recuerdo que el tribunal colegiado donde está el magistrado Jean-Claude Trompetit es uno de los que de repente hace este tipo de ejercicios de incorporar el derecho internacional incluso antes de la reforma. Si quieren ver un ejemplo de esto, de que solo lo cito para meterlo, al menos para que se empiece a ver como un proceso educativo quizás, lo pueden ver en la sentencia de los militares con VIH, en donde Jean-Claude Trompetit cita tanto algunos instrumentos internacionales sobre no discriminación y sobre derecho a la salud. Sin embargo, si revisan la resolución van a ver que cita la Constitución, cita la Ley General de Salud, el tema de no discriminación, XY, reglamento y demás, y luego ya sigue hasta abajo, y bueno, y el pacto también lo dice, ¿no? Es decir, era un proceso, sin duda me parece, digamos, un poco también estratégico en procesos donde no era tan abierto esta cultura de derecho internacional, de ser una herramienta educativa, ¿no? Es decir, yo estoy citándolo, se lo bajo al juez reformar su resolución para ver si de ahí empieza a citar también estos instrumentos. Pero un ejercicio un poco más acabado lo podemos ver en el caso Niminuma, también previo a la reforma constitucional, en donde fue juez de distrito, bueno, quien se encargaba de juzgar, retoma el Pacto de Hechos Económicos, Sociales y Culturales y no queda ahí, sino que hace el análisis a partir de una de las observaciones generales que hace el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para darle el contenido esencial a ese derecho, es decir, el derecho a la salud tiene que ser accesible. El caso de Niminuma habla de la falta de accesibilidad del derecho a la salud material en una comunidad, ¿no? En concreto, donde era una atención a la salud, si mal no recuerdo, ambulatoria, en donde dice, no, ahí tiene que haber una atención a la salud de manera concreta, pero lo enriqueció en realidad con conceptos que provenían del derecho internacional. Entonces, digamos, hay de las dos, ¿no? Ahora con la reforma constitucional,
el control de constitucionalidad y convencionalidad, en realidad uno esperaría que este fuera el tipo de análisis que viniera, ¿no? Es decir, esta tendencia tratado quizás en su momento ayudó poco a poco en una manera gradual a ir ampliando, no decir, bueno, ya hay un tratado, pero ahora no se espera que el juzgador y juzgadora solo haga eso, ¿no? Ahora lo que se espera es que ahora realmente aplique porque ya es un mandato constitucional, ¿no? Buenas más. De la Casa de la Cultura Jurídica tenemos una pregunta. Quiero agradecerles a todos a su presencia, también a las personas que están en las casas de cultura. Cerrar con una reflexión que, como siempre, el género me permite transversalidad. Ayer estuve en un seminario sobre salud, se habló del principio de previsión y explicaban cómo, era un científico, un filósofo de la ciencia que explicaba cómo cuando en Fukushima se enfrentaron con el problema que hubo últimamente con el reactor atómico, la conclusión fue que por más principio de previsión hubiera, que por más leyes que existiera, al final de cuentas lo que se necesita es acudir a la parte humana, a la parte flexible del pensamiento que tenemos nosotros para poder resolver las cosas. Y yo creo que tanto este tipo de formaciones como este tipo de reuniones que estamos teniendo nos permite acudir a esa flexibilidad humana que nos daría más respuestas que un montón de estructuras preexistentes. Muchas gracias a todos.